¿Cómo estamos por aquí? ¿Sí? Por ahí tenéis micrófono. Entonces vosotros compartís, si os parece, por allí. Bueno, vamos a dejar que se vaya sentando todo el mundo. Bueno. ¿Cómo? Sí, no sé si va a seguir entrando más gente y se van a poner delante, o si los que estáis os queréis poner un poquito más delante. Yo, por mi experiencia con mis alumnos, siempre hay reticencias a sentarse delante. Es algo que mantenemos desde el colegio, ¿no? Parece que me va a preguntarle, ¿verdad? Sí. Del fondo. Acercaos, darnos calorcito aquí. Que esto es muy grande, si no. Que no tengan vergüenza. Sin vergüenzas. Sin vergüenzas, por favor, acercaos a... Habéis venido hasta Valencia, no para sentaros lejos. Dice aquí la compañera que no muerde. Bueno, vamos empezando, si os parece. Necesito oír del público, ¿sí o no? ¿Empezamos? Vale. Bueno, pues estamos en una mesa sobre ciudades refugio, ciudades de acogida, qué es, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué deberían ser? Y cómo estamos trabajando ya de facto, ¿no? en la realidad en la que nos encontramos. Entonces, llevamos ahora un tiempo oyendo hablar, de repente ha ocupado bastante espacio en los medios de comunicación, ciudad refugio, ciudad de acogida. Hemos visto distintas declaraciones de intenciones, de refugees welcome, bienvenida refugiados. Hemos visto muchas veces pues, buenas intenciones que a veces chocan con la realidad con la que nos encontramos, en la que el Estado español sigue en buena medida a la cola, ¿no? de sus responsabilidades en Europa con la gente que huye de guerras, que huye de situaciones extremas. Y entonces nos preguntamos, y nos parece ahora relevante preguntarnos aquí en este espacio, pues qué estamos haciendo ya, ¿no? a pesar de los marcos institucionales o con los marcos institucionales, en qué estamos trabajando. Yo creo que en esta mesa nos encontramos en un marco bastante municipalista, ¿no? de defensa también del trabajo de los municipios. Creo que no tenemos a nadie, ¿no? de institución estatal, me parece, corregidme si me equivoco. Y entonces, pero claro, aunque seamos municipalistas, pues estamos condicionados pues, por la interlocución o por la falta de interlocución con otras instituciones más a nivel Estado, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver en este debate cómo estamos trabajando ya, qué obstáculos nos encontramos, cómo los estamos afrontando, y sobre todo ver un poco soluciones prácticas y verlas también con vosotras en el contexto tan convulso en el que nos encontramos y con los obstáculos que muchas veces encontramos. Tenemos a representantes de ayuntamientos, tenemos a grupos de sociedad, a gente de sociedad civil de distintos municipios del Estado. Y tenemos a dos compañeros, una compañera y un compañero, que vienen de Atenas también a contarnos cómo están trabajando ellos en el contexto griego, y yo creo que va a ser útil también ponerlo en común, ¿no? por los paralelismos y por las diferencias que pueda haber entre el trabajo que estamos haciendo aquí y el trabajo que están haciendo ellas. Os veo muy animados, compañeros de la derecha, ya, que estáis ya poniendo en común. Entonces, no me gustaría enredarme ahora mucho en las presentaciones ni hacer largas introducciones biográficas, pero sí os voy a comentar a quién tenemos. Es un poquito, no se corresponde exactamente con la gente que teníamos en la web, ha variado un poco, pero tenemos a la izquierda de todo, en la esquinita, a Nacho Zelaya, que trabaja en Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos a su lado a Pablo Peralta, de Andrés, que trabaja en Barcelona, Ciudad Refugio. ¿Sí? Tenemos a su lado al compañero que viene de Atenas, Kostas Papadopoulos, de Nicaia, Atenas, y a su compañera Atinas Campa, también de Atenas, concejala del Ayuntamiento de Shaidari, de Atenas.
Y a mi derecha tengo a Miriam Díaz Rodríguez, que es delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla. Y a su lado tenemos a Gemma Piñol. ¿Sí? ¿Está aquí Gemma? Ah, no. Tenemos a Ángel Miret, coordinador del Comité por la Acogida de las Personas Refugiadas de la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña. Y tenemos a Gemma también, Gemma Piñol. Somos unos cuantos aquí, ¿eh? Gemma Piñol, investigadora asociada del GRI-Team UPF. Luego nos cuentas un poco más en qué consiste, y miembro de InStrategis. Y por último, a ver, tengo el nombre entero aquí, a Pampa, que yo te conozco como Pampa, Pablo Pampa Sainz, de la Red Solidaridad de Acogida, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un crisol bastante diverso de, digamos, instituciones y grupos de sociedad civil. Y yo quería empezar por preguntaros a cada uno, y no sé si queremos empezar por aquí y luego vamos hacia allá, para ubicarnos primero en una frase, ¿no? Para colocarnos en contexto. Si estamos para ver si entendemos lo mismo, si estamos en el mismo marco, qué entendemos, ¿no?, por el concepto de ciudad de acogida o ciudad refugio, y sobre todo existe el concepto en sí de ciudad refugio como algo que se puede construir o es algo que simplemente ocurre. O sea, ¿se elige ser ciudad de acogida o es algo que simplemente ocurre en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco ubicar el marco. Me gustaría pediros en una frase, desde tu experiencia, desde tu trabajo, Nacho, ¿cómo entiendes tú el concepto de ciudad de acogida? Buenos días, muchas gracias. Si me permites, 3 frases. Bueno, lo primero, yo creo que es una decisión política profunda y es una decisión además legal. O sea, como también explicaba ayer Sami Nair, no se puede elegir no ser ciudad refugio. Segundo, por hacer titulares, yo creo que una ciudad refugio lo que no tiene que ser es flor de un día. No basta simplemente con una declaración que quede muy bien como titulares. Entonces es todo un concepto de ciudad que concuerda con la ciudad de los cuidados, de la educadora y de los derechos humanos. Y tercero, como reto, si me permites, de momento para nosotros, desde luego, y nosotras en Zaragoza, es un reto que tiene que ver con ensanchar los márgenes de lo posible, ¿no? Siempre decimos en Zaragoza, nosotros queremos, nosotros y nosotras sabemos, pero nosotros y nosotras no podemos del todo. Muchas gracias, Nacho. ¿Quieres, Pablo, darnos tú tu marco de que es una ciudad de acogida? Sí, es una frase, yo creo que Barcelona Ciudad de Refugio es un nombre que ha trascendido bastante. Y lo que pasa que yo creo que ahora ya... ¿Así? Vale. Creo que con un año de perspectiva sí que podemos valorar o al menos yo creo, que uno no elige ser una ciudad de refugio, que igual que un árbol no decide ser refugio cuando llueve y te protege de la lluvia. Es decir, tú lo eres porque la gente viene a las ciudades en busca de o una oportunidad o una seguridad que no tiene donde viene. Otra cosa es si elegimos, y es cuando podemos elegir si somos una ciudad o no de acogida, una ciudad acogedora. Yo creo que aquí está el punto, ¿no? Los vecinos y vecinas que se incorporan a nuestras ciudades vendrán, y está en nuestra labor, y esta sí que es nuestra competencia, de hacerles que la ciudad sea un lugar donde no sea una casa sino un hogar, ¿no? Esa yo creo que es la diferencia. Costas, ¿quieres comentarnos desde vuestro trabajo en Atenas, cómo entendéis vosotros qué es o que debe ser una ciudad de acogida? Καλησπέρα. Πολύ καταφύγιο. Αυτό που εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε στη σημερινή μας συνάντηση είναι ότι μια πόλη πραγματικά μπορεί να γίνει καταφύγιο για όλους. Και για τους κατοίκους της, αλλά και για τους πρόσφυγες. Espera, perdona, no hay traducción del griego, según tengo entendido, entonces nos va a ir traduciendo la compañera Tina, ¿vale? Entonces, si quieres, empieza otra vez y a Tina nos vas diciendo nos vas traduciendo tú al inglés. Πόλη καταφύγιο για όλους. Στη σημερινή κουβέντα, αυτό το θέμα που θέλω να αναπτύξω είναι πρόσφυγες με αναπηρία.
what is the city, a refugee city? In today's meeting, what I want to talk about is for refugees with disabilities. Μια πόλη λοιπόν η οποία θα είναι καταφύγιο για όλους. Δεν το βλέπουμε το θέμα ούτε από την πλευρά της φιλανθρωπίας, ούτε και από τον ανθρωπισμό. Είναι δικαίωμα όλων. Η Ελλάδα το 2012 έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ΟΑΕ και το έχει περάσει αυτό με νόμο. Οπότε και οι πρόσφυγες με αναπηρία που έρχονται και φιλοξενούνται στην πόλη μας, στη χώρα μας, έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι κάτοικοι της Ελλάδος. So a refuge city should be a refuge for everybody, including people with disabilities. And we have signed an agreement in 2012, and everybody has the same rights to live in the city. Yo tengo muchas ganas, la verdad, de oír más. Si quieres, coméntale a Tina. Tengo muchas ganas de oír más de cómo estáis trabajando en Grecia con la acogida de personas, especialmente de personas con discapacidades. Así que luego entraremos más a fondo en esto. Atina, no sé si compartes también tú también el mismo marco, digamos, de trabajo, o si nos quieres contar, pues, cómo entiendes tú el concepto de ciudad de acogida, y luego ya entramos más en materia. Yeah, hello. As we were coming here in Valencia 2 days ago, we had a very, very early morning flight, so we crossed the center of the city in about 4 o'clock in the morning, and the streets were empty, nobody was there, but homeless people sleeping on public squares and in the entrances of the buildings. So this is what I have in mind when I think about a refuge city, a place where everybody can live decently. Muchas gracias, Atina. Miriam, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, y gracias al Ayuntamiento de Valencia por la invitación al Ayuntamiento de Sevilla. Yo apostillo más por las palabras que decía Paul, ¿no? Es cierto que una ciudad no elige ser una ciudad refugio o no elige ser una ciudad destino de personas que tienen que huir por una sencilla razón, que es por el motivo de la supervivencia, es la básica, es el instinto más humano y más animal que tenemos todos, que es el de la supervivencia. En Andalucía hemos vivido durante muchos años y seguimos viviendo, bueno, pues ser la puerta de entrada a Europa, por lo cual los procesos migratorios no es algo que nos sorprenda ni nos coja de nuevo. Lo que sí podemos hacer desde las administraciones locales, y ahí sí necesitamos el apoyo tanto de las autonomías, de las administraciones autonómicas como del Estado, es ser una ciudad más inclusiva. Es que esas personas no se sientan en que están de acogida, sino que son ciudadanos nuevos de esa ciudad, que forman parte de la ciudad, que forman parte de la toma de decisiones de la misma y que están integrados dentro de la red de recursos de esa ciudad. Es decir, a mí me gusta más hablar no de inmigración o de refugiados, sino de nuevos sevillanos y nuevas sevillanas, que tengan la capacidad de ser ciudadanos de pleno derecho y que tengan acceso a todas las políticas bueno, pues que lleva a cabo tanto su ciudad como las comunidades autónomas. Para mí es un concepto básico y por eso apostillaba las palabras de Pablo. Muchas gracias, Miriam. Nuevos sevillanos, nuevas sevillanas, ciudadanos de pleno derecho. Muy bien. Sí, para ser breve, porque tanta gente uno detrás de otro, yo creo que al final podéis llegaros a aburrir y por tanto no voy a repetir conceptos. Únicamente decir que la expresión ciudad refugio me importa muy poco. La experiencia desde el gobierno catalán es que muchas ciudades y pueblos refugio lo son únicamente a través de expresiones
plenarias o políticas y luego la realidad es muy distinta y por tanto lo que interesa efectivamente es conceptualmente este concepto de acogida, este concepto de la ciudad donde la ciudadanía plena se adquiere a través del barrio, a través del distrito, a través de la actitud de los vecinos y vecinas, de las entidades, etcétera. Esta actitud de acogida inclusiva es la que me parece importante. Luego ya las expresiones pueden ser más o menos brillantes y a veces detrás del brillo no hay gran cosa más. Sí, Gemma. Buenos días, gracias por la invitación. Yo querría decirlo muy breve. Ciudad de acogida es una realidad para la mayoría de las ciudades de Europa. No es un debate sobre ciudad de acogida, nombre o no. Ciudad refugio, en cambio, es una idea inspiradora, a mi entender, en nuestro marco, que yo creo que tenemos que entenderla como una oportunidad para reivindicar el derecho de asilo, para reclamar nuevas políticas de asilo y nuevas leyes de asilo, tanto en el marco estatal como en el marco europeo, y para revisar el modelo de integración y de convivencia en la diversidad que estamos generando en Europa. Gracias, Gemma. Y por último, Pampa. Bueno, ahora si llego. ¿Se escucha? Vale. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. En nuestro caso, creemos que hay que caminar más que de la ciudad de acogida a más que de una ciudad de refugio, una ciudad de acogida, en el sentido de que no nos sirve tener una ciudad de refugio para las personas que solicitantes de asilo y estar día a día persiguiendo a los compañeros y compañeras migrantes que venden en la manta por necesidad, ni estar persiguiendo con redadas a los compañeros y compañeras que, según las leyes, son ilegales o irregulares, encerrándolos en centros de internamiento y haciendo de su vida un mal vivir, una imposibilidad de tener una vida digna. Ciudad de acogida es reconocer plenitud de derechos a estas personas en todo lo que sean los servicios que dependen, en este caso, de los ayuntamientos, y fundamentalmente embanderar la legitimidad y el aseguramiento de esos derechos en todas otras competencias que tengan que ver con administración comunitaria, con el Estado y que no les son reconocidos. Ciudad de acogida, de acogida tiene que ver mucho más con sentir los vecinas y vecinas, porque es lo que son, y si queremos ser además ciudades de acogida, y en esto permítanme una pequeña crítica, desde ayer hasta hoy, la mayoría de las ponencias de los representantes que han estado aquí, de diferentes ayuntamientos, siempre cuando hablan de sociedad civil, hablan de aquellas organizaciones que son especializadas en el tema del asilo, y hablan del resto de los vecinos y vecinas como gente que hay que concienciar. Tenemos una sociedad que ha demostrado ser bastante más activa en muchos casos que las propias instituciones, entonces no podemos tenerlas como elementos pasivos, sino reconocer el trabajo que están haciendo, y nos consta que muchas veces hay reuniones, en nuestro caso en la ciudad de Madrid, con organizaciones, y sin embargo la sociedad civil este vecino y vecina que se ha autoorganizado, seguramente con 1000 errores, pero también con 1000 aciertos, se ha autoorganizado para sumar su granito en esta respuesta, está siendo casi literalmente olvidado en muchas situaciones. Entonces, si realmente queremos una sociedad vivible para todos y todas, debemos contar con todos y todas, si no, será hora de descolgar las banderas que hemos colgado, porque estaremos demostrando la ineficacia en el caso, ¿no? Muchas gracias, Pampa. Nos ayudas mucho a entrar en materia con esto. Has comentado ya pues, un obstáculo, ¿no?, que encuentras a la hora de abordar la cuestión de las ciudades refugio, o cómo entendemos la acogida a los vecinos, a las vecinas, a las nuevas ciudadanas, como las llamaba la compañera. Y me gustaría preguntaros al resto, y para no hacerlo, vamos a intentar, os voy a preguntar y decidís quién contesta, ¿no? Si os parece, me gustaría preguntárselo a Nacho, porque antes lo estábamos comentando también. Pero me gustaría pasar de cuáles son los obstáculos que nos encontramos, ¿no?, desde las distintas esferas en las que nos movemos, y luego intentar ver pues, cuáles son los recursos de los que disponemos y cómo estamos abordando esas dificultades, ¿no? Pensando también que yo creo que estamos todos en un marco en el que entendemos que la interlocución es importante y que en buena medida es una dificultad, ¿no?, y es un obstáculo para todos los que trabajamos a nivel sociedad civil y a nivel municipal, pues encontramos difícil muchas veces la interlocución y la coordinación con la
las instituciones estatales. Entonces, partiendo de ahí, vamos a intentar ampliar un poco más cuáles son los obstáculos que nos encontramos en nuestro trabajo, que ya es, ¿no?, de facto, que no es algo que va a ocurrir, sino que está ocurriendo ya, y luego vamos a ver cómo le estamos haciendo frente a esto. Es difícil ser tan sintético, pero bueno, a modo de twist voy a elegir también 3 un poco para contestar a tu pregunta, ¿no? Primero me quedo con esta última reflexión. A mí me parece que hay un tema importante que es convertir esta aparente dificultad que hablaba el último compañero en oportunidad, que también hablaba la compañera, ¿no? Realmente lo que estamos hablando, más allá que los llamemos refugiados, reubicados, reasentados, inmigrantes, es de derechos para todos y para todas. Y este es el momento y lo que nos estamos jugando realmente en esta sociedad, aprovechar esta oportunidad. Y allí pongo un tema que ha comentado el último compañero, no me acuerdo cómo te llamas, ¿no? Es este diálogo entre sociedad civil, entidades clásicas de la cooperación e instituciones. Nosotros allí hemos hecho y nosotras una experiencia de mediación muy importante, porque yo creo que es un tema que no hay tiempo para abordar, pero muy importante, ¿no? Lo que ha supuesto unos de desobediencia, otros de reconocer el pasado y las instituciones. Un tema. Como ha dicho mi alcalde esta mañana, Pedro, para nosotros en este momento la principal dificultad es, y lo ha reivindicado en esta mesa, entonces yo me atrevo a rehacerlo, en todo el instrumento que se ha dotado desde el Estado para abordar una situación realmente de emergencia en relación a lo que suponían los demandas de asilo y refugio, que eran muy poquitas hasta ahora. Nos parece que las entidades locales y autonómicas deberían ser posible el gestionar directamente con convenios y con financiación exactamente igual que lo están haciendo de bien las entidades realmente, si queremos que vengan a España compañeros que tienen derecho a soñar a vivir con dignidad. Esto nos parece que es la principal dificultad sobre la que habría que darle vueltas. Y tercero, quizás, yendo a la vida cotidiana, elijo otra dificultad, que sería qué pasará cuando este protocolo que están trabajando las entidades ACCEN, Cruz Roja, CEPAIN, etcétera, qué pasa CEAR, qué pasará cuando caben esos 18 meses. Entonces, ese reto de ensanchar los márgenes de lo posible que yo decía antes, cómo responder cuando estos ciudadanos y ciudadanas tengan que salir de este cobijo de las entidades, yo creo que hay otro reto importante. Sí, y comentábamos antes también, y justo me agradezco que comentes lo de la situación de emergencia. Pablo, danos tu visión de esta cuestión de la situación de emergencia. ¿Realmente lo es? ¿Es tan diferente a lo que ha sido hasta ahora? ¿Ha habido un cambio realmente yo creo, sustancial? Situación de emergencia, no. El Estado español no tiene una situación de emergencia ni de lejos. La situación de emergencia la puede tener municipios de Grecia, donde tienen una complicación de gestión de la cotidianidad más básica absoluta. En el Estado español no lo es. Y yo creo que eso es algo que nos entristece, porque nos gustaría poder estar atendiendo a muchas más personas, pero creo que también con esa lectura de, bueno, pues entonces tenemos oportunidad para empezar a trabajar. Hay una cosa que es cierta, y yo creo que tenemos que hacer un hincapié, que yo me dedico a esto desde hace un tiempo y hay muchos amigos ahora que de vez en cuando te dicen, bueno, ¿y cuándo vienen los refugiados? Dice, perdona, es que aquí hace tiempo que están. Otra cosa es que no estemos cumpliendo como Estado con los compromisos de reubicación y de reasentamiento, pero personas refugiadas que llegan por su propio pie, hay un montón. Me refiero a refugiados en el sentido estricto de la palabra, personas que solicitan protección internacional, personas migrantes que vienen y que requieren de nuestra atención hace un montón de tiempo que también están, y políticas que se están llevando a cabo también. Yo creo que como retos subrayo lo que dice Nacho, competencias. Las entidades no tenemos competencias. El Estado español recibió en el año 2015 de los 15 millones de euros que invirtió, 12 venían de Europa. A las ciudades no nos ha llegado ni un duro de este dinero. Y las ciudades damos recursos, damos servicios a estas personas. Los recursos municipales, una gran mayoría son universales. Es decir, al menos en Barcelona, una vez que tú te empadronas, que es la puerta de entrada a ser un vecino y vecina, tienes prácticamente la totalidad de los recursos disponibles. Son dos realidades muy complejas. Yo creo que también un reto es afrontar las incoherencias, las dificultades de atender situaciones tan vulnerables y gestionar los sís y los noes. Eso es muy complicado. Yo soy trabajador social, yo vengo de la atención directa y es verdad que no es lo mismo a nivel documental. Otra cosa es lo que yo desee, pero la ley de asilo y la ley de extranjería marcan dos realidades diferentes.
El reto de las entidades, y cuando hablo de entidades hablo de vecinos y vecinas, con CIF, sin CIF, yo creo que en Barcelona lo estamos haciendo bastante bien, hablamos con todo el mundo, con una lógica de aprendizaje. El reto es aprender a atender este crecimiento de una realidad. En Barcelona estamos aumentando un montón las personas que están recibiendo. En la ciudad de Barcelona había 28 plazas de plan estatal, ahora hay 200. En el Saller, que es un servicio municipal que luego explicamos, hemos atendido de 1.500 personas el año pasado. Este año, en septiembre, ya habíamos llegado a este número. Creo que también uno de los retos también es la gestión de las expectativas. Nosotros queremos que la gente venga aquí, pero prometer o esperar que la nacionalidad o la regularización en el Estado en situación de igualdad para una persona migrante sea algo de buena aventura o casi positivo es complejo, ¿no? Tenemos una sociedad de un 20% del paro en el que todos los procesos de inclusión social desde servicios sociales es el acompañamiento hasta que te incorpores en el mercado laboral. Hay mucha gente que no va a trabajar en su vida, de los que vienen y de los que están. Y eso es que es un reto. Es pensar la inclusión puede ser en unos mercados diferentes que no es el mercado laboral. En la concepción neoliberal del mercado laboral también, ¿eh? Sí, muchas gracias, Pablo. Has ya puesto sobre la mesa unas cuestiones que yo creo que van al grano de lo que queremos tratar aquí. Luego, después, os daré paso a los compañeros para que nos contéis vuestra situación, que sí es mucho más de emergencia, para ver cómo lo estáis gestionando. Pero me gustaría primero seguir hablando con Miriam y con Ángel de cuáles son los obstáculos que os encontráis vosotros dos en vuestro trabajo diario, ¿no? Si quieres, empieza Miriam y luego Ángel. Ya se ha dicho por los otros compañeros que además están trabajando en el ámbito local y acertabas tú al decir que era una mesa muy municipalista. Es cierto que el principal problema que hemos tenido, primero, es el de las competencias, y eso es un problema muy recurrente en la administración local, que continuamente nos encontramos con esa barrera de justificar lo que tenemos que llevar a cabo, las políticas que tenemos que hacer desde el ámbito local, y creo que es el sitio más importante para llevarlas a cabo, porque una buena política de integración no es un lujo, es una necesidad actualmente, y está más cercana al ciudadano y a la ciudadana. Yo lo que he echado en falta en todo este tiempo es la interlocución. A los ayuntamientos no se nos ha llamado ni se nos ha preguntado absolutamente nada en todo este tiempo. No se nos ha preguntado, ni se ha contado con nosotros. La única información que por lo menos el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido en estos meses con esta crisis que nos estaba acechando y que además con esa incertidumbre que no sabía si en un principio iban a llegar 15.000, si iban a llevar 20.000 personas. Es decir, toda esta información que muchas veces nos hemos enterado por la prensa, por las entidades, ha sido gracias al Gobierno autonómico, que ha sido el que más o menos nos ha mantenido informados. Pero además con la carencia también de información que disponía la Junta de Andalucía en este sentido. Por lo cual, yo he echado en falta esa mesa de trabajo con las corporaciones locales para hablar directamente, bueno, de cómo abordamos esta crisis, de cómo diseñamos entre todos unas buenas políticas de integración, porque como he dicho, no es un lujo, actualmente tiene que ser una necesidad. Ya hemos visto ejemplos en determinadas ciudades en las que ha carecido de esa política, como las segundas y terceras generaciones no se han sentido parte de ellas. Entonces, tenemos que evaluar actualmente si queremos tener una ciudadanía que no se va a sentir parte de nuestros barrios, de nuestra ciudad, y que la va a rechazar en un futuro por las próximas generaciones, o por el contrario, atajamos este problema desde el minuto 1 y llevamos a cabo una buena política de inclusión y de integración, y que esas personas formen a formar parte, valga la redundancia, de esa red de ciudadanía con la participación y, sobre todo, con sus obligaciones y sus derechos. Plenamente. Gracias. Yo ya se ha dicho, es decir, pero voy a poner un ejemplo para que se vea hasta qué punto la situación en este momento es surrealista. Es surrealista. Es decir, vamos aguantando porque verdaderamente el número de personas que llegan son muy pocas. Ya se ha hablado estos días y se va a seguir hablando en este sentido. Si hubiera más, estaríamos en el colapso de gestión. Es decir, las ideas luego tienen que convertirse en gestión y la gestión actual está próxima al colapso con los números que tenemos hoy. Ejemplo, las comunidades autónomas no hemos recibido ningún tipo de convocatoria, ningún tipo de reunión de coordinación, ningún tipo de jornadas de buenas prácticas desde hace un año. O sea, justamente la última reunión fue, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado. Fuimos a Madrid y nos explicaron cómo
se rellenaba una ficha. Pero de verdad, o sea, os lo digo así, o sea, nos dijeron, bueno, aquí hay que poner el número, tal, aquí hay la dirección, en fin. Para eso nos llamaron. Y en este año no hemos tenido ningún tipo de reunión, ni un tipo de llamamiento, algún tipo de aprovechamiento de recursos, etcétera. Por tanto, yo creo que el primer obstáculo gravísimo es la falta de coordinación, de diseño de medidas colaborativas, etcétera. Y el segundo, yo creo que ahí las entidades sociales que saben ustedes que gestionan lo hacen muy bien, yo no tengo ninguna queja, pero hay que ir, y lo dice el representante de una comunidad autónoma, en fin, con fuertes reivindicaciones nacionales y competenciales, pero tenemos que ir a un modelo municipalizado, como el que antes se ha comentado. Es decir, resulta absurdo que un ayuntamiento reciba personas refugiadas, insisto, estamos hablando de números muy ridículos. Imaginaros que en Barcelona, en lugar de los 200 de los que hablaba ahora el amigo Peralta, pues tuviéramos 20.000, que tampoco sería una cifra absolutamente desmesurada. Tendríamos que hacer alguna cosa más de las que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, hay que ir a un modelo municipalizado en el que el Ayuntamiento de Barcelona, el de Badalona, el de Santa Coloma, la compañera de Sevilla, tengan el papel fundamental. Es decir, el Estado, sin discutir las competencias, es quien va a determinar la condición de demandante de protección internacional, protección subsidiaria, refugio, etcétera, pero tienen que ser las entidades locales que son aquellas que facilitan el que el individuo verdaderamente se sienta parte de una comunidad, incluso con un modelo muy bien pensado, muy bien, con muchos recursos económicos. Si no tuviéramos este trabajo de base desde las entidades vecinales, desde las entidades de barrio, estaríamos abocados al fracaso. Estos son los dos elementos que yo quisiera significar. Muchas gracias, Ángel. Me gustaría preguntarle a Pampa, desde el marco, digamos, de la sociedad civil autogestionada y concretamente desde Madrid, y desde el trabajo que hacéis, ¿cuáles son las principales, digamos, dificultades que os encontráis en el día a día? A ver, nosotros, más que las dificultades propias, que no nos... vemos las dificultades que encuentra la gente, ¿no? La gente que llega. La primera, me da la impresión que cuando queremos hablar de ciudad de acogida, cuando escuchamos una y otra vez los discursos institucionales de que el problema es que no están llegando, creo que es el primer gran problema que tiene la gente que ya está aquí, que parece que no existieran. Le estamos invisibilizando con este discurso de queremos hacer pero no hacemos porque no llegan. Estamos invisibilizando a los que ya están aquí. Están aquí, hace mucho que vienen, y a lo mejor se trata de, además de mirar para el lado de Grecia o Turquía, mirar también para la frontera sur que tenemos, donde llega gran parte de la gente, pese a lo salvaje de esa valla, mirar más a colectivos como Prodeí en el Melilla, con José Palazón, a la querida Elena Maleno, que ayer la vi por aquí. Digo, entender que llegan, a lo mejor no llegan de ese lugar donde todos los dedos apuntan, pero sí llegan de otros sitios, y llegan muchos compañeros y compañeras de países a los que a lo mejor, por esto de las leyes, no se les reconoce ese derecho de asilo, pero llegan de países donde mucha gente muere por circunstancias como el hambre, por ejemplo, o por un montón de circunstancias que no es un bombardeo, pero sí son circunstancias que ameritan a esas personas abrir los brazos, abrir las puertas y disponer de recursos. Otro gran problema que nace de esto también es que muchas veces escuchamos que hay recursos pero estamos esperando que vengan, es decir, ponlos ya, esos recursos. A mí cuando un ayuntamiento me dice tengo 40 viviendas disponibles para cuando vengan, y a nosotros como red de vecinos y vecinas, que no somos nadie para decirlo así claramente, tenemos un teléfono, que hay un par de compañeros y compañeras que hablan árabe, que no paran de recibir llamadas de gente que están en los carros, llamadas de gente que desea venir, decir, hostia, si nosotros hemos podido, siendo nadie, ¿cómo un ayuntamiento no puede poner un par de líneas telefónicas con gente pagada para hacer ese trabajo? ¿Cómo, si nosotros estamos alojando gente en nuestras casas, que terminados los primeros 6 meses, lo que es la primera fase del asilo, no encuentra dónde ir, cómo un ayuntamiento no puede poner, por ejemplo, crear, no sé, un servicio de intermediación para alquiler de viviendas, poner esas viviendas que dicen que están ahí a disponibilidad para estas circunstancias? Reitero, la gente está aquí y ahora, y es necesario actuar aquí y ahora. Como decía el compañero, posiblemente si se cumplieran esas
esos compromisos de reubicación y vinieran, no sé, 1000 personas de golpe, sería un caos. Pero vamos a seguir insistiendo para que se cumplan, ¿no? Por otro lado, el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? Creemos que si realmente queremos igualdad de derechos, no podemos, porque muchas veces lo vemos y tenemos gente conocida que lo hace, que no puede depender esto de un voluntarismo. Pongamos profesionales en serio para esto, por ejemplo, para la formación en idioma, y que haya programas que se prolonguen en el tiempo, que no sea una cuestión de, no, la ley dice que por tanto tiempo. No, señores y señoras, si queremos realmente que haya una integración veraz, si queremos que romper las fronteras que nos separan, esos programas deberán perpetuarse hasta tanto esa persona, esa barrera lingüística deje de ser una barrera para esas personas. Ya digo, lo de la vivienda es fundamental. Después, todo lo que son servicios municipales, estamos cansados de recibir llamadas de gente que simplemente para un empadronamiento tiene que dar millones de vueltas para poder empadronarse, señores. Eso no depende del Estado, depende de los ayuntamientos. Debemos facilitar todas las barreras administrativas que impidan el acceso a los derechos mínimos y elementales para estas personas. Y por otra parte, evidentemente, formar al personal administrativo que depende de los ayuntamientos. Yo ya lo viví, por ejemplo, en el colectivo Yo Sí Sanidad Universal con la exclusión sanitaria. Las leyes discriminan, pero las personas muchísimo más. Entonces, o formamos a esa persona que está de este lado del mostrador para que no discrimine al que viene del otro lado. Le enseñamos que este mostrador no nos separa, sino nos une, o si no, esto de la ciudad acogida, reitero, va a seguir siendo un gran lema, pero va a ser muy difícil de romperlo. Yo sé que Nacho quiere comentar algo. ¿Es justo al hilo de esto? Porque me gustaría también preguntarle a Gemma, pero sí. ¿Sí? Sí, vale, pues luego te pregunto también, te comento a ti, entramos más. Es que es interesante todo lo que ha comentado Pampa, se te da muy bien llevarnos al siguiente paso, ¿no? Entonces ya has comentado obstáculos, pero has comentado también muchas cuestiones que tienen que ver cómo funciona una buena política de integración o cuáles son los elementos, digamos, incluidos dentro de una política de integración que sí funcione. Y me gustaría que Gemma nos contase un poco más, Gemma, desde tu visión como investigadora de estas cuestiones, cómo sería, qué pinta tiene, qué aspecto tiene una buena política de integración. Y tú hablas mucho también de la reforma de la ley de asilo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco más de esto. A ver, yo hago un salto para decir, ¿por qué creo que hay que modificar la ley de asilo? Entre otras cosas, para incluir el papel de las ciudades en la acogida de las personas refugiadas. El modelo que tenemos, que está pensado para otras épocas y para otros mundos, da el papel de la acogida básicamente a 3 ONGs que lo hacen muy bien, pero a la hora de la verdad, y los estudios en todas las ciudades europeas con las que hemos trabajado lo demuestran, la integración de un refugiado empieza en el minuto 0. Es decir, lo antes posible que un refugiado pueda entrar en los sistemas generales con el apoyo específico que necesite para cuestiones lingüísticas y todo, mucho mejor funcionará su integración. Mucho mejor funcionará su integración si lo ponemos en pisos en un barrio que no si creamos espacios de acogida diferenciados donde se colocan las personas al margen de la ciudadanía. Es decir, la reflexión que yo hacía sobre la reforma de la ley es, de hecho, porque eso implica qué modelo de integración queremos. Y está claro que si nosotros apostamos por una integración basada en la convivencia pacífica, es decir, tenemos que asumir, primero, que la sociedad es cada vez más diversa y la diversidad exige que las administraciones públicas sean capaces de asumir esa diversidad en todos sus espacios. Lo que comentaba el compañero es importante. Es decir, no puedes limitar el acceso a los servicios públicos municipales porque las personas no tengan un buen conocimiento de la lengua. Aquí tienes que poner alguna ayuda si es necesaria. Tienes, evidentemente, que garantizar que las personas residentes tengan acceso a los derechos en igualdad de condiciones. Y en este sentido, cuando la integración empieza en intentar, que lo decía antes la compañera Silvia, construir ciudadanía desde el minuto 0 es cuando seguramente funcionarás de una manera exitosa. Todo lo demás nos lleva a cosas que también hemos visto, por otro lado, en otras ciudades de Europa, donde no solo no se integran las primeras ni las segundas generaciones, sino que además hay momentos de conflictividad social creados seguramente por mala gestión pública. Gracias. Muchas gracias. Nacho, ¿querías comentar? Sí.
Sí, a mí me parece interesante debatir, ¿no? Entonces, quiero recoger el guante un poco de Pampa por dos cuestiones. Es muy importante, yo creo, aclarar los temas de lenguaje y de ubicación, ¿no? Yo cuando, primero, que estamos hablando de refugiados, ¿no? Y de asilo. Entonces, nosotros en una ciudad como Zaragoza, quiero decir, los refugiados, las peticiones que llegaban en los años anteriores eran al año 4, 6, 8, 10. Estamos hablando de refugiados, ¿no? Y por otro lugar, a mí me habían contado, pero no me podía creer la realidad de Madrid. Claro, es que cuando comentas esto, sí estás comentando, Pampa, la realidad de Madrid es que no tiene nada que ver con la de Zaragoza. O sea, quiero decir, en Zaragoza, por ejemplo, si me preguntas ahora por qué más se está haciendo en temas, nosotros tenemos, por ejemplo, un parque de viviendas con 1.800 viviendas sociales perfectamente colocadas para gente, como ha dicho mi alcalde esta mañana, que lleva montones de años en procesos de acogida perfectamente instrumentada. La formación y el nivel y la profesionalidad de nuestros trabajadores y trabajadoras sociales es de un nivel que es, yo lo quiero aquí hacer no sé, un reconocimiento tremendo, ¿no? Pero es que mediación intercultural en tema de... Es que cuando nosotros decimos, por eso me gustaría aclarar, porque parece una sensación de soberbia, cuando se dice estamos preparados y preparadas, es porque esas redes se han creado en los servicios sociales y en las concejalías de derechos sociales desde hace un montón de tiempos, por lo menos en nuestra tierra. O sea, que en ese sentido me preocupa, claro, cuando escuchas los retos de lo que ha supuesto la Comunidad de Madrid, el desmembramiento de los servicios sociales, pero me deja preocupado un poco como lo comentas, ¿no? O sea, yo estaba hablando de los términos de refugiados, pero experiencias de acogida cada día, lo que comentas de cosas que se podrían hacer, eso está hecho y perfectamente instrumentado. Vamos. Pues muchas gracias. Si queréis, luego entramos más a comentar, digamos, las cuestiones más concretas de cada ciudad. Pero me gustaría escuchar también a los compañeros que vienen de Atenas, que nos cuenten un poco en qué consiste. Yo creo que también nos puede servir, ¿no? Para ver en el punto en el que están ellos, que es diferente al nuestro, pero puede tener muchos elementos comunes. ¿Cómo es el trabajo vuestro? Y me gustaría mucho oír en particular cómo trabajáis desde la inclusión que comentaba el compañero, de personas discapacitadas. ¿Cómo es el día a día vuestro? Atina, tú, y si quieres comentar luego el compañero. ¿Quieres empezar tú a comentarnos en qué trabajas tú en Atenas y cómo es el día a día de vuestro trabajo y a qué obstáculos os enfrentáis y cómo los superáis? Okay, so I have to give you the whole picture because the situation is quite different in Greece than in Spain. So I think that the main problem is the central government policy regarding everybody, not only the refugees. I mean, the main problem is the policy of austerity. Which means that since 2008, when the economic crisis started, the unemployment percentage has been increased, long-term unemployment has been raised, and wages decreased, and more people needed welfare services to survive. In addition to that, since 2010, when the memorandum has been signed by the Greek government then, all of the Greek governments practice the same austerity policies of cutbacks of expenses and against labor rights, etc. For the immigration policies, governments are committed to and guided by the principle of Europe Fortress, which means that they are committed to the Dublin Convention,